Junior de Matemática. Démosle un aplauso a Guillermo Pérez, que hoy nos va a hablar sobre matemáticas abstractas en la red. Pues, gracias a todos por venir aquí, gracias por la invitación al Seminario Junior de Matemáticas. Yo soy físico y aunque estoy dando una plática en el Instituto de Matemáticas, mis intereses son más bien físicos y este tema es un tema que elegí para la plática porque me parece que en la facultad muchas veces vemos temas de matemáticas muy abstractos, muy profundamente, temas muy complejos, muy interesantes por sí mismos, muy hermosos, pero que con frecuencia no vemos la parte práctica, la parte aplicada. O sea, todo lo que hacemos, ¿para qué sirve? Y desde un curso de álgebra lineal incluso, tiene tantas aplicaciones, nunca he visto un curso de álgebra lineal que tenga, por ejemplo, un laboratorio de métodos numéricos, se puede usar para hacer análisis de componentes principales, reducción de dimensionalidad de varias variables, y estos son temas que no se abordan en los cursos convencionales y que podrían darle mucho más impulso a la actividad matemática en nuestra facultad y en la universidad, o llevarlas a la práctica, que sirvan para algo. Entonces, en física me gustaría hablar de un par de aplicaciones de matemáticas abstractas, de para qué sirven y para qué se usan, y así verlo como más en lo práctico. Por favor. Y como todos los que me conozcan, son los tres aquí, gracias por venir, me quiero comenzar con un chiste, y es un chiste malo. Así que la idea del chiste, para quienes no entienden inglés, es que hay cerebros que son fácilmente puestos en inacción. Los de los físicos y matemáticos son los más sencillos porque cuando les muestran un problema difícil e interesante, simplemente se desactivan y dejan de funcionar hasta que tienen una idea de cómo resolver el problema. Entonces este personaje... ¡Y mi presentación! Este personaje está haciendo carteles con signos que tienen un problema interesante, se los muestra y les pasa un camión encima. Entonces, el problema que mostró a este pobre sujeto que se quedó ahí fue este problema. Un montón de resistencias, una red infinita de resistencias en cuadrado y encontrar la resistencia equivalente entre estos dos puntos. Y como puedo ver por algunos ya le están pensando cómo le harían. Y es un problema no trivial, es un problema que cuando lo empiezas a atacar con los métodos estándar, se traba. Y ahorita vemos por qué. Por favor. Habiendo hecho el chiste malo, les voy a contar el plan general de la plática que vamos a ver. Primero comenzaremos con este mismo problema, viendo la topología, cómo se aplica en ingeniería eléctrica, cálculo de resistencias de redes de resistencias ómnicas, para después ver del caso discreto, el caso continuo, y abordaremos un teorema que se llama el teorema de Van der Waals, y luego veremos más efectos eléctricos. En particular, el efecto Hall es un efecto de la física clásica que tiene una explicación cuántica muy hermosa, y ahí haremos un breve interludio de física, viendo una de las ecuaciones de Maxwell y un poquito más, para poder dar paso a la última parte, que es el efecto Hall de spin. Y este efecto Hall tiene una sorpresa previsible, en particular por los teoremas que ya hemos visto antes y esta palabra de aquí. Veremos que la topología tiene mucho que decir y mucho que darnos en este campo de la física. Así que, por favor. Primero, topología en ingeniería. ¿Cómo calculas la resistencia de una red infinita de resistencias de este tipo? Los cálculos generales de resistencia clásicos que vemos desde la preparatoria son con las fórmulas de suma de resistencias o suma del inverso de las resistencias. El problema es que cuando empiezas a hacer cálculos entre nodos, no solo tienes un camino, tienes muchos caminos posibles. Y para cada camino vas a tener una resistencia calculada diferente. Y generalmente esas cuentas se atascan muy rápidamente. Entonces, por favor. Una solución particular es el caso en el que quieras calcular la resistencia entre dos nodos adyacentes. Y la solución es realmente muy sencilla.
La idea o el plan de ataque es que metes una corriente de 1 ampere por un nodo, esperas que esa corriente se vaya al infinito, hasta el fondo de la red, y después sacas esa misma corriente por el nodo adyacente. Haciendo un análisis podemos ver que si suponemos que es isotrópico, que se distribuye para todos lados igual, habrá 1/4 de ampere que vaya en cada dirección en el nodo de entrada, y en el nodo de salida igual, entrará 1/4 de ampere por cada dirección. Ahora observemos solo este pedazo, esta cosa de aquí. En este pedazo vas a obtener que hay 1/4 de ampere que entra y 1/4 de ampere que sale. Es medio ampere que pasa a través de esta resistencia, y de este modo este enlace tiene una resistencia equivalente de medio ohm. Y así, de manera trivial, puedes concluir que el resto de la red entera va a tener una resistencia equivalente también de medio ohm. Y así tu resistencia total es medio ohm. Este método de ataque no es muy convincente. ¿Por qué no es muy convincente? Desde un punto de vista matemático, cuando haces el cálculo de la resistencia que tiene llegar al infinito desde cualquier lugar y en cualquier dirección, te sale una serie de este tipo, que muchos reconocerán como una serie armónica que diverge. Entonces tienes una resistencia infinita para llegar al infinito con la corriente. Y eso no tiene sentido físico, porque quiere decir que tendrías que esperar una cantidad infinita de tiempo para que tu corriente llegara ahí, y finalmente no lo tienes. Entonces, ¿cómo se ataca? ¿Cómo se resolverlo bien? Pues resulta que, tan sencillo como se veía el problema y como son las ecuaciones que conocíamos de cálculos de resistencia originalmente, para resolver este problema hay que usar métodos ligeramente más refinados. Primero hay que plantear una ecuación de diferencias finitas que está aquí. Está basada, tiene como el mismo espíritu que las leyes de Kirchhoff, pero para una malla infinita. Y después haces un análisis de Fourier sobre la red, considerando los vectores de propagación o las direcciones en las que se propagará la corriente. Y después de un montón de talacha, que si quieren pueden consultar en esta página web, puede resolver para, por ejemplo, una movida de caballo. Pero ya tan solo ir en una diagonal hace que el problema se complique muchísimo. Y otras formas de solucionarlo, más prácticas tal vez, son aproximaciones sucesivas, por supuesto. Si vas haciendo una red finita, pero cada vez más y más y más grande, puedes considerar todas las trayectorias posibles y hacer un promedio. De este modo obtienes una sucesión que converge de manera más o menos rápida. Entre 17 y 20 iteraciones de tamaño de la red, de largo del lado, son suficientes para llegar al 10 o 1% de variación entre términos sucesivos. Hay un loco que lo hizo. Hay un loco todavía más loco que físicamente que agarró una caja de resistencias y construyó una red física de estas resistencias. Entonces se puede, pero es mucha talacha. Ahora vamos a ver el caso continuo. Si ya el caso discreto teníamos que hacer análisis de Fourier sobre la red y planteando ecuaciones de diferencias finitas, ¿qué esperamos del caso continuo? ¿Qué esperanza puede tener resolverlo? Pues resulta que el caso continuo es extrañamente más sencillo. Y el caso continuo es extrañamente más sencillo por motivos que veremos en un momento, pero la solución más general que se conoce hasta ahora se conoce con el nombre del teorema de Van der Pol. Y me gustó poner este artículo, este es el artículo original donde lo publicó, en el Phillips Research Reports, en 1958 me parece. Y decía, a method of measuring the specific resistivity and Hall effect of disks of arbitrary shape. Ya el título nos da una pista. Nos dice que la forma del objeto que estemos considerando no va a ser relevante. Que curiosamente, calcular la resistencia de una barra va a ser lo mismo de complicado que calcular la resistencia de esta cosa. Y en un momento más vamos a ver por qué. Por favor. El teorema de Van der Pol es un teorema muy elegante, a mi parecer, que usa
el hecho de que el objeto que estemos considerando no tenga huecos en el interior. Entonces sea un objeto continuo en el cual si tienes, por ejemplo, un camino que parte de un punto A y llega a un punto B, por el cual se mueve la corriente, ese es equivalente a tener otro camino ligeramente deformado, adyacente. Y como no tienes agujeros, puedes deformar un camino en el otro de manera continua. Y puedes deformar un camino en el otro con una homología. Son homológicamente equivalentes. Y el teorema más general lo planteó con esta forma fea. Dijo, vamos a ver el cambio de corriente entre A y C y el cambio de voltaje entre B y D. Y con una fórmula podemos obtener la resistencia entre los 4 puntos. El teorema, básicamente, la demostración del teorema es una aplicación del teorema del teorema de mapeo de Riemann, de variable compleja, que dice que cualquier superficie o región simplemente conexa es homotópicamente equivalente al disco unitario. Entonces, él consideró esta homotopía entre superficies o regiones simplemente conexas al disco unitario y vio que todas las trayectorias dentro de estas superficies, no importa qué forma tengan, son homotópicas. De ese modo son en una forma equivalentes y puedes calcular la resistencia conociendo el cambio de potencial y el cambio de corriente entre 4 puntos casi arbitrarios, con unas pocas limitaciones. Y es una aplicación muy práctica y ingenieril de la ingeniería eléctrica de un teorema abstracto de los inicios de la topología algebraica. Y me parece que es súper útil. El único costo que tuvo que pagar es que la resistencia ya no está dada por una función sencilla, como los cálculos de resistencia que conocíamos antes de las leyes de Ohm, la ley de Kirchhoff incluso, sino que, tuvo que pagar el precio de agregarle un término exponencial para considerar la homotopía entre todas las trayectorias. Pero es un costo menor, a decir verdad. Por favor, ahora sí. Ahora, ¿qué pasa si tiene un agujero? ¿Y qué pasa si de repente tienes una singularidad en el medio de tu conductor? Pues, ahí no se puede resolver de manera tan sencilla, a decir verdad. Y se puede ver muy claramente por qué. Si tiene un agujero, tienes cuando menos 2 caminos que no son homotópicamente equivalentes. No existe una homotopía entre ellos porque tienes que pasar a través de la singularidad. No puedes usar el teorema de mapeo de Riemann para mapearlo todo al disco unitario y finalmente todo se quiebra. Pero aquí entra la física. Experimentalmente, alguien fue y lo midió en el laboratorio y encontraron que una desigualdad similar a la que tenía Van der Waals se cumple. Y esta es la desigualdad que plantean. Tienen algunos motivos para decir que les parece que eso es lo que está pasando, pero bien observan en la publicación que consulté que la prueba rigurosa todavía no ha sido conocida. Entonces, pues la clasificación, la clasificación de homotopías de corriente en superficies que no sean simplemente conexas todavía no está resuelta y simplemente hay que considerar una homotopía alrededor de una singularidad. Las herramientas matemáticas que se tengan que usar para hacer esto pues, son herramientas más avanzadas, tal vez de topología algebraica, para que considerar el grupo fundamental de tu superficie. Y finalmente son herramientas que todavía no han sido aplicadas a su máximo potencial en la física. Son herramientas que están esperando a alguien que tenga un interés en la intersección por estas dos áreas para ir y aplicarlas, hacer uso de ellas y plantear sus resultados.
Por favor, ahora sí. En esta misma vena, un poco aplicado, un poco abstracto, lo práctico y lo teórico, querría hablar de otro efecto eléctrico que es el efecto Hall. El efecto Hall es un efecto de la física clásica que surge al considerar la fuerza de Lorentz aplicada a una corriente que tiene una cierta velocidad, tiene carga, tiene dirección. El campo eléctrico es aplicado de manera longitudinal, el campo magnético es perpendicular y de ese modo tienes una corriente que se mueve en esta dirección. Si quieren puedo hacer un dibujo, no sé si alguien no la conozca. Tienes tu placa de esta manera y tienes un campo eléctrico longitudinal, un campo magnético perpendicular y tienes una corriente inducida por este campo eléctrico. Y esta corriente, por acción o efecto del campo magnético, va a ser desplazada. Va a ser desviada de su trayectoria original. Y lo que predijo Hall es que en ese caso, entre estos dos puntos, arriba y abajo de la barra de manera transversal, va a haber una diferencia de potencial. O el voltaje de Hall. Y este efecto es un efecto puramente clásico, como está hecho. Cuando vas y haces el experimento, hay que mencionarlo, las cuentas no te salen con la aproximación clásica. Si consideras a la corriente como un continuo, entonces el voltaje de Hall que obtienes experimentalmente es más grande que el que esperabas. Esto se debe a que es un efecto fundamentalmente cuántico, pero con un origen que se entendió primero desde la física clásica. Ahora, este efecto, como está planteado, parece muy rígido. Es una barra rectangular, es un rectángulo de metal en el que está pasando. Y dices, ¿para qué puede servir esto si solo ocurre bajo estas condiciones? Pues si me das la siguiente, por favor. Resulta que tiene propiedades muy interesantes. Propiedades, no, se saltó una. No, para el otro lado. Ahí. ¿Y funciona mi video? Oh. A ver, ahí está en mi memoria USB también. Si vas a mi memoria. A ver, aquí está. Aquí está. Ahí. Resulta que tiene propiedades muy interesantes. Y propiedades de invariancias. Este es el efecto Hall clásico, en el que tienes una corriente, un campo magnético que aplicas y deflejas la corriente. Y de ese modo obtienes un voltaje transversal. Si lo aplicas para el otro lado, deflejarás la corriente en el lado contrario y obtienes el mismo efecto, pero para el otro lado. Pero ¿qué pasa si rompes esa simetría y lo deformas de manera continua? Pues resulta que puedes tener todavía un efecto análogo. Un efecto muy parecido, pero magnificado. Y esto nos habla de potenciales invarianzas o invariantes que puedes encontrar en este efecto. Algunos invariantes que son independientes de la geometría específica de tu sensor. La geometría específica que estés considerando. Déjamelo ahí un segundo, porfa. Porque, sí, quiero hacer un comentario. Esto no lo tenía planeado cuando originalmente planeé la plática porque no lo había hecho todavía, pero ahora ya estamos concluyendo este trabajo y estamos haciendo un experimento sobre un tema relacionado a este fenómeno, al fenómeno del efecto Hall. Y este experimento se llama la magnetoresistencia ordinaria. La idea es que tienes un punto A y un punto B en los cuales son conectados por una corriente.
Y esta corriente tiene una velocidad de desplazamiento, digamos un vector v. Cuando sujetas esto a un campo magnético, los portadores de carga, entonces tu campo magnético va para allá, los portadores de carga van a ser deflejados y comenzarán a trazar espirales en su camino. No es difícil observar que la distancia que recorrieron los electrones o los portadores de carga que se movieron en línea recta es mucho menor que la distancia que recorrieron los que estuvieron haciendo espirales para llegar a su destino. Y si planteas que tu vector velocidad tiene la misma magnitud en los que está recorriendo la espiral que los que están yendo en línea recta, entonces es muy sencillo observar que el tiempo que le tomará a los que recorran la espiral será más largo. Eso quiere decir que tu conductividad se hizo más baja, tu resistencia aumentó. Y esa es la explicación del primer fenómeno de magnetoresistencia, la magnetoresistencia ordinaria, que ya observamos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias. El efecto no es muy dramático, se termina más o menos por ahí del 10%, y aunque es un efecto incluso clásico y relativamente sencillo, abre la puerta a toda una variedad de fenómenos que culminan en los discos duros y en los métodos de almacenamiento de información modernos. Entonces quería comentarles que esto también existe. Ahora sí, ¿me regresas a la próxima, por favor? Ahora, nada más por deporte, vamos a meterle una complicación, el spin. ¿Qué es el spin? Aquí es el breve interludio de física que tendremos que hacer en la plática mayoritariamente de matemáticas. Esto es casi pura física. Y el spin, vamos a presentar un modelo semiclásico que te da las características cualitativas y te permite dar una fenomenología general y ver de manera macroscópica qué ocurre, aunque no sea el modelo que se usa actualmente. Es un modelo tal vez de 1890, 1920, ya estaban teniendo mejores modelos. Actualmente se usan funciones de onda y la mecánica cuántica más fuerte, pero esto es suficiente. Primero, una de las ecuaciones de Maxwell dice que vas a tener un campo magnético si tienes una corriente. Ahora, recordando al modelo de los átomos de la preparatoria, de la química de la preparatoria, tienes una carga central positiva masiva y cargas negativas que la orbitan. Observemos, esto es una carga que se está moviendo, es una carga orbitante, es una corriente. Así generará un campo magnético perpendicular al movimiento de la carga. Y esta flechita que acabo de pintar en azul será el spin del átomo, o el spin debido a este electrón. Eso es suficiente para tener los efectos que quiero mostrar. Y aún más, una observación de la física clásica que también hay que hacer es el teorema de Larmor, que dice que el momento angular de un objeto y su momento de spin van a estar asociados. O sea que si mi átomo está así y el spin está apuntando para acá, entonces el momento angular del átomo va a estar en perpendicular con el spin y se van a mover juntos. Eso es todo, pero es importante. Esto sirve también en otros ámbitos de la física para explicar el origen fenomenológico y tener un primer modelo del magnetismo, en particular del ferromagnetismo. En el ferromagnetismo dices que todos los spines de un dominio, de una región, están apuntando para el mismo lado y así obtienes un campo magnético preferencial. Explicarlo más a fondo es mucho más complicado, merecería toda una plática. Hay cursos enteros de estado sólido que estudian solo el magnetismo. Entonces, pues nada más fenomenológicamente una idea de cómo se hace esto. Por favor. Ahora, vamos a hablar acerca del efecto Hall de spin. El efecto Hall de spin es un poco más refinado que el anterior que ya vimos. Y realmente se puede hacer bastante complicado, bastante rápido. Pero si observamos las ecuaciones, obtienes unas ecuaciones constitutivas, una ecuación de conservación de la carga y del spin,
Y si cierran un poco los ojos y las ven nada más de reojo, tal vez tienen un sabor como de cálculo 3. Tienen divergencias, tienen rotacionales, tienen estos operadores diferenciales, pero no tienen símbolos integrales todavía. Y de ese modo, todo esto es cálculo 3, de una forma u otra. Esto nos lleva a que tal vez la topología tenga algo que decirnos de estos sistemas. Y tiene mucho que nos puede aportar. La topología aquí nos dice que hay invariantes. Vamos a considerar un sistema clásico de transporte de spin. Es como se ha generado corrientes de spin durante años en el laboratorio. Por supuesto, como todo en la física experimental, comienzas con una placa de metal. En esa placa de metal se va a mover una corriente. Vas a tener un campo eléctrico y un campo magnético perpendicular. Al tener tener portadores con espines diferentes, los portadores con spin para un lado, para arriba, por ejemplo, pueden ser reflejados para un lado y los que tengan spin para abajo, para el otro. Y de ese modo se va a establecer una corriente neta de spin que va a ser perpendicular a todo lo que ya tenías antes, tanto al campo eléctrico como al campo magnético, que son perpendiculares en el eje Z, y a tu corriente que está siendo inducida por el campo eléctrico. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, primero podemos observar que aquí pasa algo interesante. Se intersecan la corriente convencional de portadores de carga y la corriente de spin. ¿Y qué creen? El campo magnético también se interseca con ellos ahí. Pues tienes una intersección entre tres líneas parametrizadas que están haciendo cosas al mismo tiempo. Esto nos lleva a un área de la topología que se llama teoría de la intersección o topología diferencial, y nos dice que incluso si deformas la forma de esta barra, si deformas los campos aplicados, mientras lo hagas de manera continua, tienes que tener cosas que permanezcan invariantes. Tienes que tener este lugar de intersección entre tus corrientes. Y ese punto de intersección o esa región de intersección es una variedad que está dada por los lugares de intersección de estas cosas. Y realmente tiene matemáticas de fondo muy interesantes. Las propiedades de interseccionalidad tienen una propiedad que se llama que son robustas. De manera intuitiva quiere decir que puedes deformarlo un poco y se mantiene invariante, se mantiene ahí con la misma forma general. Y esto puede ser muy útil en la práctica, en la física, porque en la física, si hay una cosa que sabes, es que hay tantas cosas que no sabes. No sabes bien a bien en dónde está puesto tu conductor, no sabes bien a bien en dónde está tu campo magnético, tu campo eléctrico. Entonces siempre estás trabajando con un intervalo de incertidumbres. Y si tienes una propiedad de este tipo, que tiene esta propiedad de ser invariante bajo pequeños cambios, pequeñas fluctuaciones, entonces tienes algo que tal vez puedas observar. Y es útil tener estos fenómenos que son invariantes. Una observación más que hay que hacer aquí es que hay que voltear a ver el experimento de nuevo. Hay que tener cuidado con lo que uno hace experimentalmente. Si quieres, pásame la diapositiva, por favor. Se hacen muchísimas cosas experimentalmente. Hay tantos diferentes diseños que se pueden intentar. Unos que están muy de moda son las barras en H, en donde pasan una corriente de spin para un lado y una corriente eléctrica para el otro, de este modo, y variaciones de estos. Pero si observamos los experimentos en todas estas figuras y diagramas, observamos que están observando a los efectos, a los fenómenos que les interesan en las orillas, en la frontera, solamente incluso en un punto en donde está la conexión eléctrica.
¿Eso qué significa para nosotros? Eso significa que cualquier cosa que quieras observar en estas estructuras tiene que sobrevivir al teorema de Stokes. Puedes querer observar este objeto invariante, pero si no tiene algo que puedas observar aquí, jamás lo vas a detectar en el experimento. Así que todo lo que pase adentro de tu superficie, adentro de tu variedad, vas a querer observarlo en la orilla. De este modo, es una aplicación fortísima, es una aplicación fundamental en su estructura de los teoremas fundamentales, del teorema de Stokes en particular. Creo que eso ya quedó más que menos claro. ¿O comento más al respecto? No, dame la siguiente, por favor. Y finalmente, una plática de este tipo estaría total y completamente inconclusa sin mencionar algunos de los efectos y los fenómenos que se han descubierto más recientemente. Incluso el premio Nobel de hace 2 años de física fue por efectos relacionados con este tipo de objetos, los aislantes topológicos. El premio Nobel de hace 2 años fue por transiciones de fase topológicas en diversos sistemas, pero en estructuras electrónicas, en estructuras de transporte de carga, transporte de spin, esto toma lugar en objetos que se conocen como aislantes topológicos. Ahora, ¿qué es un aislante topológico? Un aislante topológico se puede definir como un material que es aislante en bulto, que si tú le conectas 2 cables, un lado a lado, e intentas pasar una corriente eléctrica, no va a pasar, pero que bajo ciertas condiciones puede tener modos de conducción en la superficie. Se puede conducir electricidad, pero solo en su superficie. ¿Y esto por qué pasa? Es algo muy raro. Y tiene una explicación de la mecánica cuántica que es muy hermosa, a decir verdad. Cuando vemos mecánica cuántica usual, te pintan diagramas así, en donde esto es la energía y un vector de onda, una dirección de propagación, hacia dónde te estás moviendo. Y te pintan diagramas de este modo. Te dicen, esta es la banda de conducción y esta es la banda de valencia. Entonces aquí hay electrones y aquí está vacío. Esto sería un aislante, porque hay una cantidad de energía que tienes que meterle para que un electrón pase de vivir aquí a vivir acá y moverse. Ahora, ¿qué pasa si tienes el mismo diagrama, pero tu banda de conducción está parcialmente llena? Esto es K, esto es E. Pues si tu banda de conducción está parcialmente llena, todos los electrones que estén aquí se pueden mover libremente en la superficie. Y eso quiere decir que tienes un metal. Este es el diagrama de bandas que le corresponde a un metal. ¿Y en dónde quedó el semiconductor? El semiconductor se define cuando esta diferencia de energía es muy pequeña. Suficientemente pequeña como para que la energía que le metes por un cambio de temperatura pueda promover a un electrón de este lugar a este lugar y moverse. Entonces, si le subes la temperatura, pues el electrón se mueve. Ahí va. ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Pero de qué va. Y esto tiene algunas complicaciones conceptuales, pero las dejaremos ahí. Tiene muchos asegúnes que son poco rigurosos en lo que he expuesto. Pero eso nada más una advertencia. ¿Qué pasa en los aislantes topológicos? ¿Por qué son interesantes? Los aislantes topológicos tienen una estructura de bandas muy curiosa, muy particular, que no se había encontrado en otro sistema antes. Necesito más gis. Ya no tengo más gis. Lo que pasa con los aislantes topológicos es que si tienes tu vector de onda y tu energía,
La estructura de bandas se ve así. Raro, ¿no? A este se le conoce como el cono de Dirac. Y esta es tu banda de conducción. Esta es tu banda de valencia. Y aquí tienes una singularidad porque se están tocando. Esta es la estructura de bandas de la conducción para el grafeno, por ejemplo. Para otras estructuras que tengan una estructura cristalina similar, hexagonal y planar. No todas las estructuras cristalinas con esa simetría dan esta estructura de bandas, pero dan más o menos similares. Depende de la energía de los orbitales atómicos y de los electrones en tu orbital. Pero este es, por ejemplo, la estructura de bandas que calcularon para una aleación de bismuto y selenio, estos autores, por ahí del 2012-2013, y lo publicaron así. Tiene la misma estructura hexagonal que el grafeno, pero está hecho de otros materiales. Y de este modo, a la gente cuando vio esto le sacó de onda, realmente los confundió muchísimo. Dijeron, pues eso no es ni un metal porque la banda de conducción está vacía, pero tampoco es un aislante porque no hay diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. Entonces le llamaron un semiconductor con band gap cero, que yo creo que es el peor nombre que se les pudo haber ocurrido, pero es terriblemente útil, porque quiere decir que bajo ciertas condiciones debes de poder tener una conducción eléctrica sin ninguna resistencia, o con una resistencia realmente muy pequeña para ciertas direcciones. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que al tener un objeto con esta estructura de bandas, puedes observar efectos que pasen en esta orilla, como lo indica aquí. Básicamente la idea cualitativa general es que tienes una corriente para un lado, una corriente eléctrica, que se cancela con una corriente eléctrica para el otro. Y de ese modo, tu corriente neta es cero, pero puedes tener todavía una conducción neta de spin. Y así obtener un transporte de spin sin transporte de carga. Y eso puede ser revolucionario. Si ya de por sí la electrónica contemporánea nos ha cambiado la vida, quizá efectos de este tipo pueda tener aplicaciones tecnológicas mucho más interesantes que las aplicaciones que se le ha dado a la electrónica convencional hasta ahora. Y es un campo de estudio muy interesante, en particular porque quizá y solo quizá algunos efectos cuánticos, algunos efectos que son puramente cuánticos como el tunelaje o como la superposición de estados, puedan ser más fácilmente observables en sistemas y estructuras de este tipo que tienen estas características que permiten una fenomenología muy rica a escala macroscópica y a no tan altas energías, pero fenomenológicamente observable, así casi con las manos en laboratorio. Estos sistemas generalmente están a menos 200 grados Celsius de temperatura, entonces tal vez es un poco extrapolarlo un poco, decir que es fácilmente observable todavía. Pero estos efectos cuánticos tal vez se puedan observar a escalas más grandes y sean más controlables. Y eso es algo muy emocionante. Veremos qué depara el destino y la tecnología hacia el futuro, hacia dónde avanza. Pero esta es una posible dirección. Entonces, querría... Sí, siguiente, por favor. Darle las gracias por venir. Dejarlos con la bibliografía. Si tienen alguna duda, por favor. Félix. En el teorema ese de Van der Pol, sí, ¿no? Van der Pol. Está suponiendo que es algo plano. Sí, sí lo necesitas. Todas estas cosas, las placas, estoy suponiendo que son planas, ¿sí? Sí. Y son arbitrariamente delgadas. Sí, dentro de incertidumbres experimentales o instrumentales. Si yo no hago delgadas esas cosas, ya... El problema con eso es que estás usando cosas muy fuertes de la topología de baja dimensionalidad. Estás usando fuertemente la topología de dos dimensiones en particular.
¿Y qué ocurre? A ver, voy a hacer un diagrama para contestar tu observación. Sí, la variable compleja ocurre en dos dimensiones. Ocurre en el plano complejo y como lo demostró su teorema Van der Pol, fue usando el teorema de mapeo de Riemann para explicitar la cohomología entre las diferentes trayectorias que puede seguir la corriente. Pero lo que tú estás planteando es qué pasaría si tengo un cubo con varias dimensiones, varias direcciones de movimiento posible. Al tener una corriente que se mueva de este modo entre un punto A de entrada y un punto B de salida, entonces puedes tener un montón de posibles trayectorias. Y la pregunta ahí es si todas esas trayectorias son homológicamente equivalentes o hay algunas que no lo fueran. Tales trayectorias espirales, trayectorias con características topológicas más interesantes, se convierten en teoría de nudos y se hacen desmadre. No he encontrado a nadie que haya hecho algo al respecto. Lo busqué brevemente, pero sí te invito a seguirle buscando. ¿Responde tu observación? Sí. Sí, porque, o sea, en dos dimensiones es casi trivial, todo es homológicamente equivalente. En tres dimensiones, una dirección de propagación de corriente es un nudo topológico. Y pues tú sabes de teoría de nudos. ¿Otra pregunta? Santiago, ¿tienes una duda? Vamos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haber escuchado a Guillermo. Los esperamos en la siguiente sesión del Seminario Junior. Esperamos que puedan venir. Gracias. Gracias a ustedes.